Hola bellísimas luces, luego de las vacaciones más largas que me he tomado, estamos de vuelta, casi 4 meses sin actividad en el canal y por supuesto muy feliz de estar de regreso con ustedes. Todo ha estado muy bien de este lado, me encontraba restaurando mis energías, creciendo, descansando, preparando nuevo contenido para ustedes y nuevas dinámicas, que hoy por cierto iniciamos en este video con una de ellas, que es nuestra lectura de charms y encantos. Así que una vez finalice la lectura de tarot del grupo que elijas, no olvides quedarte, pues al final del video habrán más mensajes de luz para ti. Muy bien, el día de hoy iniciamos el año de mi parte con una lectura relajante para calmar el alma y dar paz y luz a tus energías. En la pantalla tienes 3 imágenes distintas, un pez, un caballito de mar y una tortuga marina. Elige la que más resuene contigo, pues detrás de esa imagen se esconde lo que el universo tiene para decirte el día de hoy. Como siempre, las estampitas de tiempo estarán abajo en la descripción y en los comentarios. Hola, grupo número 1, bienvenido. Para todos aquellos que han elegido la imagen del pez, esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda, grupo número 1 es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver grupo número 1 que tienen las cartas para ti el día de hoy. Vamos a iniciar con 3 cartas que estarán guiando nuestra lectura. Tienes aquí el arcano mayor del colgado, el as de bastos y arcano mayor de la torre. Grupo número 1, espero que el año 2025 te haya iniciado muy bien. Mucha prosperidad, mucha salud, mucha alegría para ti en este nuevo año. Tienes aquí el espejo. La madre estrella y mujer guerrera. Grupo número 1, el camino te va a ser mostrado. Esa es la frase que te envía el universo para iniciar tu lectura del día de hoy. El camino te será revelado. Si te has estado sintiendo sin dirección, tengo para decirte el día de hoy que se va a despejar, se va a abrir un nuevo camino para ti. Vas a sentirte energéticamente, grupo número 1, con más fuerza, como un guerrero, una guerrera. El universo va a asistirte, va a ayudarte a navegar en las distintas situaciones, en las diferentes situaciones que se te pueda estar presentando en tu vida, que se te ha presentado en tu vida. Cualquier situación, grupo número 1, que estés atravesando, donde no encuentres la dirección, donde no encuentres el camino, el universo va a estar revelándote por dónde tienes que ir. Paciencia es lo que te pide el universo. No desesperes, tómate las cosas con calma. Todo va a caer en su lugar a su debido tiempo. En lo que esperas, grupo número 1, tienes aquí el oráculo de la aspiración. En lo que esperas a que ese camino se abra, a que ese camino
te sea revelado, a que tu camino se despeje, piensa en qué quieres manifestar, en cuál deseas que sea tu meta, cuál quieres que sea tu próximo paso, en lo que el universo intercede por ti. Ocupa tu mente en tus metas, en tus proyectos, en qué quieres que sea tu futuro. Como dice una frasecita por ahí, es la frase del genio: pide que tus deseos son órdenes. Tienes aquí el oráculo de claridad, grupo número 1. Estarás ganando claridad. El universo va a estar eliminando de tu vida cualquier ilusión, cualquier neblina que puedas estar viendo en tu camino, en tu vida. Tus ojos van a estar abiertos y se van a abrir a la verdad, grupo número 1. Recuerda, eres un ser completo, eres un ser perfecto. Tienes aquí también la palabra poder. Recuerda que te dije que te ibas a convertir en un guerrero, una guerrera. El poder está dentro de ti. Grupo número 1, vas a estar ganando poder, ganando fuerzas. Te vas a sentir como un guerrero, como una guerrera. Te vas a sentir que te puedes comer el mundo. Vas a sentir que lo puedes todo. Recuerda enfocar tus intenciones, enfocar tu mente en lo que quieres manifestar, en cómo quieres que sea tu futuro. Visualízate. Grupo número 1. Observa cómo quieres que sea tu mañana, porque esa visualización va a ayudarle al universo a darte exactamente tal cual lo que tú quieres, lo que tú deseas. Vas a estar recibiendo una sobrecarga de poder, grupo número 1. Ya este arcano mayor del colgado va a empezar a movilizarse. El arcano mayor del colgado es una carta que representa estancamiento, que representa, vamos a decir, una pausa. Esa pausa, grupo número 1, donde sentías o podías sentir que las cosas van a empezar a avanzar para ti. Es decir, esa pausa donde te pudiste haber sentido va a empezar a finalizar. Las cosas van a avanzar para ti. No más pausa, no más espera, no más sentirte como si estuvieras colgado. Grupo número 1, las cosas van a empezar a avanzar a tu favor. Los sonidos, grupo número 1, aquí tenemos sanación auditiva, sanación sonora, sanación auditiva. La traducción perfecta para esto, la traducción literal, es sanación sonora. Los sonidos son muy buenos, la energía vibratoria auditiva es muy buena y llega directamente a nuestro subconsciente, a nuestras energías. Ayuda a que nuestro campo energético sane de igual manera y eleve su vibración. Así que grupo número 1, si has estado sintiéndote que necesitas algún tipo de sanación mental, espiritual, energética, asístete de los sonidos vibratorios. Puedes hacer esto por medio de mantras, utilizando tu propia voz, utilizando cuencos, como aquí lo tienes, los famosos cuencos tibetanos o cuencos de cuarzo. En caso de que no poseas uno, puedes encontrar los sonidos de estos cuencos, de estos bowls, o incluso sonidos de mantras utilizados, hechos verbalmente por otras personas, con la voz de alguien más, sirve igual. En YouTube hay miles y miles de audios de frecuencias sanadoras, frecuencia de solfegio que te pueden ayudar. De hecho, en nuestro canal también hay, te voy a dejar en la descripción con las estampitas de tiempo algunos videos de nuestro canal que te van a asistir con esa sanación sonora que el universo te sugiere el día de hoy. De igual manera, grupo número 1, es bueno, si no lo tienes todavía, que crees un altar,
Crea un espacio sagrado en tu hogar. Si vives con más personas y no tienes mucho espacio físico para ti, puede ser una pequeña esquinita en tu mesita de noche donde pongas algún incienso, un par de velitas, algunos elementos que ayuden a tu subconsciente a entonarse más con tu yo interior. Un espacio donde puedas dedicar varios minutos al día para meditar, para conectar con tu yo interior. Es importante para ti, grupo número 1, que te asistas de elementos como la meditación sonora, cuencos tibetanos, mantras y de igual manera que asistas tus meditaciones con un espacio sagrado, un altar. Vamos a continuar. A ver qué más tiene el universo para ti el día de hoy. Mira qué bellas estas cartas, grupo número 1. Tienen como una iridescencia. La cajita está por ahí. Si te interesa este oráculo, me dejas en los comentarios y te paso el nombre. Grupo número 1. El universo quiere que recuerdes tu valor. Me parece que uno de los oráculos mencionaba algo así. Recuerda lo importante que eres, recuerda tu luz. Esta lectura del día de hoy es una lectura de luz, es una lectura de relajación, una lectura positiva. Y aquí el universo está precisamente recordándote que no olvides tu luz, que no olvides lo mucho que vales, que no olvides todo lo que has logrado. Aún y a veces nos encontremos en caminos oscuros donde no podemos percibir la luz. Recuerda, grupo número 1, tú eres la luz viene de tu interior, la luz eres tú. Si tu camino está oscuro y no está siendo iluminado por nada, no ves la luz, mira en tu interior porque tú eres la luz, tú ya estás iluminando tu propio camino. Tienes aquí, convierte las críticas en amabilidad. Si te sientes presionado por palabras de otras personas, grupo número 1, mira qué importante porque aquí la armonía sonora es importante, lo que entra por nuestros oídos. Y si entra crítica por tus oídos, si las palabras de otras personas hieren tu corazón, grupo número 1, convierte esa crítica en amabilidad. Da las gracias. Si una persona te dice, no me gusta tu cuerpo, no me gusta tu pelo, no me gusta lo que haces, no me gusta lo que hablas, cualquier cosa que pueda tornarse como una crítica que tal vez no sea constructiva, da las gracias. Muéstrale a esa persona que tú eres un poco más, que eres diferente, que tú estás más entonado, entonada a la luz. No sucumbas a la densidad de otros. Todo el mundo está en su propio camino y tal vez esa persona entiende que hace lo mejor. A veces esa persona entiende que sus críticas son realmente constructivas. Tú simplemente agradécele, continúa avanzando, continúa mejorando y convierte tus palabras en amabilidad. Grupo número 1. Por cada crítica que te hiera el corazón, grupo número 1, regálate una afirmación positiva. Cada vez que escuches algo sobre ti que no te agrade, convierte esa frase en una afirmación positiva y regálate esa frase a ti mismo. Una persona te dice, no me gusta cómo te ves. Tú vas a decirte a ti misma, a ti mismo, vas a darle las gracias a esa persona. Gracias por tu crítica. Y te vas a decir a ti mismo, a mí me encanta cómo me veo. A mí me encanta cómo soy, yo me amo como soy. Eso te va a ayudar mucho, grupo número 1, y ayudará a reprogramar tu subconsciente por igual. Entona todo lo que ocurre en tu exterior y conviértelo en paz. ¿Cómo lo vas a hacer si lo que hay fuera de ti es mucho ruido? Consideras que es muy denso. Coloca tu enfoque en ti. Entónate en tu paz interior. Convierte, grupo número
1. Convierte tu espacio interior, conviértete a ti misma, conviértete a ti mismo en un espacio sagrado, en un espacio seguro para ti. En caso de que no puedas crear ese altar físico, el altar físico es un espacio sagrado que ayuda mucho al subconsciente, que ayuda mucho al subconsciente a sentirse seguro. Si de alguna manera no puedes crear ese altar, ese espacio físico, porque tal vez tu habitación es compartida o vives con muchas personas, no importa la razón, recuerda que puedes hacer de tu propia mente un santuario si así lo necesitas. La parte física asiste a nuestro subconsciente a crear un altar con velitas, incienso, asiste a nuestro subconsciente y ayuda, pero podemos crear ese espacio sagrado dentro de nosotros en nuestra propia mente de igual manera. Muy bien, grupo número 1. Recuerda que después de esta lectura hay más mensajes para ti en nuestro espacio de charms y encantos. La estampita de tiempo está abajo en la descripción y en los comentarios. No te quedes sin la segunda parte de tu mensaje. Ahora sí, hemos llegado al final de tu lectura. Espero, grupo número 1, que te haya gustado, que te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos muchísima luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número 2, bienvenido. Para todos aquellos que han elegido la segunda imagen, el caballito de mar, esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda, grupo número 2, es general, puede o no resonar contigo. Vamos a iniciar grupo número 2 con tu tarot. Vamos a elegir 3 cartas del tarot que serán la guía de tu lectura el día de hoy. Espero que tu año haya iniciado, grupo número 2, muy feliz, con mucha paz. Te deseo mucha prosperidad, mucha luz en tu camino en este 2025. Tenemos aquí Rey de Oros, As de Oros y 9 de Espadas. Vamos a pasar a tu oráculo. La lectura del día de hoy es una lectura para relajarse, grupo número 2. Una lectura de luz, una lectura de esperanza, de paz. Rompe las cadenas. Protección. Comparte tu voz. Grupo número 2, si has estado pensando abrirte un canal de YouTube, este es el momento perfecto para hacerlo. Si tienes algún deseo emprendedor que tenga que ver con hablar, con utilizar tu voz, con tu chakra garganta, el universo te da luz verde, y una luz verde de hazlo ahora porque las energías están conspirando a tu favor. Así que grupo número 2, si entre alguna de ustedes pequeñas luces, ustedes quieren abrirse un canal de tarot, abrirse un canal de ayuda, abrirse un canal de lo que sea, el universo te dice que este es el momento exacto para hacerlo. Tienes protección energética, grupo número 2, de igual manera en este momento. Si tienes deseos de incursionar en algún tipo de, ¿cómo se dice? Investment.
de poner dinero en algún lugar, de inversión, esa es la palabra. Si tienes deseos de inversión, si has estado pensando invertir en algo, este es el momento ideal de igual manera para hacerlo. Este es mi grupo de emprendedores, por lo menos así inicia tu lectura. Deudas están pagas, grupo número 2. Cualquier dificultad económica que te haya podido quitar el sueño con este 9 de espadas, eso queda en un pasado. Tus deudas están saldadas. El dinero para pagar lo que debes entra y llega a ti. Tienes una protección del universo de igual manera, grupo número 2, para cerrar ciclos. Este nuevo año 2025 lo inicias con deseos de cambios, con deseos de cerrar ciclos, con deseos de dejar en el pasado todo aquello que sientes que ya no te aporta, que ya no te suma, que ya no te ayuda a crecer. El universo estará asistiéndote con eso. Grupo número 2. Tienes también aquí afecto y verdad. Recuerda, grupo número 2. Aquella persona que te ame, aquella persona que te quiera, te va a regalar verdad. Aquella persona que se preocupe por ti, acabo de ver 444 en la pantalla. Aquella persona que se preocupe por ti, aquella persona que realmente quiera tu bienestar, va a regalarte verdad. Cualquier persona, cualquier alma, cualquier situación que no esté siendo honesta, verdadera contigo, que no esté regalándote verdad, que no esté regalándote honestidad, grupo número 2, no es para ti. Aquel que te quiere te regala honestidad. En este año, grupo número 2, esto no es una lectura anual, pero esta energía es una energía a largo plazo. El universo muestra que vas a estar descubriendo, cumpliendo parte de tu deseo. Vas a estar descubriendo una de tus misiones importantes de vida, una de las misiones de tu vida. Vas a estar cumpliendo de igual manera parte de tu destino, alineándote con tu propósito. Hay regalos espirituales que vas a estar compartiendo con los demás que hay dentro de ti y tal vez aún no has descubierto o no has explorado todo el potencial que tienen esos regalos espirituales dentro de ti. Es importante de igual manera, grupo número 2, que tengas fe, que confíes en que hay un batallón energético acompañándote, un batallón de ángeles, ser superior, ancestros, yo del futuro, que están siempre guiándote, cuidándote. El espíritu se encuentra siempre acompañándote, no estás solo, no estás sola. Si sientes que necesitas algún tipo de guía, grupo número 2, pídela y te será concedida. Tienes también aquí con este bellísimo oráculo de los ciclos que hay cambios para ti, grupo número 2. Estás atravesando, te encuentras de hecho ahora mismo atravesando ese ciclo, atravesando ese cambio. El universo te pide que te rindas, que no resistas ese cambio. Si ves que hay algo que se ha puesto difícil en tu vida, es porque ese algo ya ha cumplido su papel, ha cumplido su ciclo. Se irá para algo muchísimo mejor y nuevo, regresar. Venir, no regresar. Deja ir tus miedos, grupo número 2. Confía en tu proceso. Te encuentras, acabo de ver ahora mismo otro número mágico 222 en la pantalla. Te encuentras en un proceso de evolución, te encuentras en un proceso de crecimiento. El universo está guiándote, está acompañándote, está pues
apoyándote en este proceso en el que te encuentras. Es importante, grupo número 2, que de igual manera tú pongas de tu parte y no te resistas a este proceso para que puedas avanzar más fluidamente. Relajación, grupo número 2. Es lo que estamos haciendo con esta lectura, pero el universo te pide que una vez este video se termine, continúes manteniendo tus energías relajadas. Una de las maneras en las que puedes lograr esto es creando un baño con aromaterapia, con incienso, con sales de baño. El agua es muy buena para tú mantener tus energías relajadas. Grupo número 2. Mira lo que tienes aquí. Aromaterapia, que ya te lo había dicho con este oráculo y aquí el universo lo confirma. La aromaterapia es muy buena para ti, grupo número 2. Si no tienes, te exhorto y te exhorta el universo que te compres algunos inciensos, algún aceitito esencial, prendas una velita, le coloques el aceite esencial, prendas el incienso, te relajes, te coloques en un estado meditativo y permitas que los aromas lleguen a tu subconsciente y calmen, relajen tus energías, grupo número 2. Vamos a continuar con tus oráculos. Celébrate a ti misma, celébrate a ti mismo, grupo número 2. Te lo mereces. Tienes que sentirte orgulloso, orgullosa siempre de quién eres, de lo que has logrado, de lo lejos que has llegado. Grupo número 2. Siempre digo, no importa qué tan difícil se vea nuestra vida en el presente. Cuando miramos para atrás, cuando miramos el pasado, nos damos cuenta que también había momentos donde pensábamos que nuestra vida estaba lo más apretada que podía haber estado nunca. ¿Y qué pasó? Salimos adelante, salimos victoriosos y esos momentos no tan positivos se quedan solamente siendo memorias y recuerdos. En el presente, grupo número 2, recuerda siempre eso. Tú siempre sales victorioso, siempre sales victoriosa de todo. Los caminos siempre se abren para ti, grupo número 2. Aún y todo se vea difícil, oscuro, siempre la luz se ilumina ante ti. Es de igual manera momento de entonarte un poco con tu niño, tu niña interior. Relajarte, claro, relajar tus energías, relajar tu estrés, pero de igual manera disfrutar la vida como la disfrutaría un niño, como la disfrutabas antes cuando eras niño. Ese niño interior, esa niña interior siempre se mantiene habitando dentro de nosotros. Realmente yo siempre he sentido como que nuestra alma es siempre un niño o una niña interior. Un niño o una niña interior con mucha sabiduría, porque el alma siempre está buscando diversión, el alma siempre está buscando reír, siempre está buscando entonarse con la parte bonita de la vida. Y es lo que el universo te pide que recuerdes. Recuerda que el universo te colocó aquí, grupo número 2, para que tú disfrutes de la parte bonita de la vida. Estás aquí para aprender, por supuesto, para aprender lecciones, pero también para disfrutar, también para reír, para bailar, para danzar. No lo olvides, grupo número 2. Dale la mano a tu niño o a tu niña interior y libérate. Eso también te va a ayudar mucho a liberarte. Cuando nosotros bailamos, nos reímos como si fuéramos niños, liberamos mucha energía estancada. Muy bien, grupo número 2.
Esto es todo lo que tengo en este momento para ti. No se te olvide, la segunda parte de tu mensaje va a estar en las estampitas de tiempo. Es la parte de los charms y los encantos, mensajitos extras para todos los grupos con una dinámica nueva que traigo al canal y espero que te encante. Con respecto al tarot y a tus oráculos, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero te haya gustado, te haya ayudado y si ha sido así, por favor me dejas saber abajo en los comentarios. Les envío a todos mucha luz, mucha paz y recuerda siempre, sé feliz. Hola, grupo número 3, bienvenido para todos aquellos que han elegido la tercera imagen, la imagen de la tortuga de mar. Esta es tu lectura del día de hoy, grupo número 3. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Empecemos sacando tus 3 cartas del tarot, las cartas que estarán guiando la lectura que tiene el universo para ti el día de hoy. Tienes aquí el 5 de copas, 10 de espadas y 3 de espadas. Uy, movido la luz. No pasa nada, seguimos. Grupo número 3, espero que este año haya iniciado con mucha salud para ti, mucha alegría. Te deseo prosperidad en este 2025, mucha paz para ti y los tuyos. Tienes aquí tu primer oráculo, confía en tu camino. Lemuria. Saludito a las semillas estelares. Mintaka, definitivamente este es el grupo de las semillas estelares. Grupo número 3. Este es un año de mucha entonación espiritual para ti. Es un año de mucho descubrimiento interior, aunque esta no es una lectura de año, es una lectura de relajación. Vamos a hablar de todo lo que salga. Aquí tus cartas muestran que definitivamente te acabas de adentrar, acabas de pisar un nuevo ciclo con este cambio de año. Y el universo quiere recordarte que estás siendo apoyado, apoyada durante todo este ciclo, durante todo este proceso. Confía en tu camino, grupo número 3. Confía en quién eres, confía en tu verdad, confía en ti. Tú te conoces más que nadie. Nadie puede venir a decirte, grupo número 3, quién eres, porque nadie te conoce más que tú mismo. La manera en la que sanas tu corazón, solamente tú la sabes. Utiliza los recursos que tú consideres más apropiados para ti. El universo te indica de igual manera que la danza es un buen aliado para ti ahora mismo, porque mueves el cuerpo y con el movimiento de tu cuerpo mueves también tus energías, y cualquier energía que no pertenezca a ti, cualquier energía estancadita, así mismo hace con el vaivén de tu cuerpo, sale volando y solamente se queda en ti lo que pertenece a ti. Si necesitas tiempo a solas, grupo número 3, no tengas pena de decirle a las personas, me voy a tomar un tiempo para mí, de aislarte temporalmente, de ocuparte y enfocar tu energía en ti misma, en ti mismo. Nuevamente te repito, solamente tú conoces tu corazón.
Hay una frase que dice: el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo. Tienes aquí el oráculo de la belleza, el oráculo de la abundancia y el oráculo de la fuerza. Grupo número 3. El universo sabe que eres un alma fuerte. El universo sabe que eres un alma muy capaz. Tú también lo sabes, grupo número 3. Con esto te digo que no tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que pretender, no tienes que levantar tu voz para que te escuchen. Es suficiente con que tú misma, con que tú mismo te oigas. Siento aquí una energía de tal vez tratar de encajar donde no encajo o forzar a encajar donde no encajo. Grupo número 3. Estás en un tiempo donde debes de disfrutar quién eres, disfrutar tu luz, disfrutar tus pasiones, tu mente, independientemente de lo que crea el otro. ¿Qué importa lo que crea el otro si no le hago nada, si no le hago mal a nadie? No importa mi gusto, no importa quién soy, no importa lo que yo hago. Si eres un alma que respetas al otro, no tienes que estar dando cuentas de quién eres. Siento esa energía, grupo número 3. Una energía también muy típica de las semillas estelares, porque las semillas estelares suelen ser las ovejitas negras de la familia, las que nunca encajan, las que son diferentes. Entonces siempre tienen los ojos de todo el mundo sobre ellas, porque son diferentes. Aquí siento esa energía de que tienes muchos ojos sobre ti y sientes la presión de tener que probarle al otro tu luz. No, grupo número 3. Ahora mismo el universo solamente quiere que te enfoques en ti. No tienes que probarle nada a nadie. Enfócate en disfrutar, en agradecer. La abundancia toca tu puerta, grupo número 3. Eres un alma que vive en apreciación, sabes lo que eres, sabes lo que tienes, sabes lo que estás manifestando. Cosas buenas vienen para ti, grupo número 3, y eso es lo más importante ahora mismo. El universo te dice: regocíjate, pues estás en el camino correcto y cosas maravillosas sabes que están en el camino hacia ti. Cosas buenas vienen de camino. Anticipa eso bueno que viene, grupo número 3, y empieza a disfrutarlo desde ahora. Empieza a alegrarte desde ahora. Tienes aquí el cambio, está en el aire. Recuerda que te había dicho que acabas de entrar en un ciclo acompañado con este nuevo año. El universo te pide que te abras a tus bendiciones. Es un ciclo de reconocimiento de tu propia luz. Te reconoces como eres, grupo número 3. ¿Qué tenemos por aquí? Utiliza tu imaginación, grupo número 3. Mira que definitivamente esta es una energía de seres muy entonados espiritualmente y muy conectados a su intuición. De verdad que no dudo que la mayoría de ustedes, hermosas luces, que son semillas estelares, hayan elegido este grupo. El universo te pide entonarte con tu creatividad. La creatividad es lo que utilizamos con la imaginación, y la imaginación es lo que nos permite manifestar
Ley de asunción, ley de atracción. Nos ayuda a visualizar. El universo te dice, sueña y no pongas límite a tu imaginación. Imagina como un niño, escribe tus metas y sueña en grande. Estoy tratando de traducir la energía que siento. Te veo grupo número 3, como si fueras un niño o una niña queriendo ser astronauta, queriendo ser Superman, queriendo ser un superhéroe, una superheroína. Y tus padres diciéndote, déjate de bobadas, eso no existe. Mejor ponte a estudiar. Es algo así como la energía que siento. Es como que tú eres un alma llena de colores en un mundo donde las personas solamente ven blanco y negro. Y tú estás tratando de mostrarle a las personas, pero mira que hay más de 2 colores, pero mira que está el rosado, pero mira que está el verde. Y te sientes un poquito cabizbajo porque los demás no logran ver los colores como tú. Y aquí el universo en el día de hoy te dice, relájate, disfruta tú tus colores, disfruta tú toda esa danza, toda esa luz, todo ese arco iris que hay dentro de ti. Que el otro no vea lo que tú ves, no importa. Ahora mismo, quien importa eres tú. Es esa energía que siento en tu lectura el día de hoy, grupo número 3. Una energía donde el universo te dice, enfócate en ti, disfruta tú, relájate tú. Estás manifestando y nadie quiere creer que tú has logrado lo que has logrado por la manifestación, por tus propios pensamientos, por tu propia energía. No importa, tú continúas manifestando, tú continúas soñando en grande, tú continúas siendo tu superhéroe, tu superheroína, tu astronauta. El tiempo de los demás ya llegará para ellos también ver lo que tú siempre has visto. Muy bien, grupo número 3. Hemos llegado al final de tu lectura de tarot, pero recuerda que hay una segunda parte para esta lectura. El nuevo segmento del canal, luego de cada lectura vamos a tener mensajitos extras con el uso de charms y encantos. Así que las estampitas de tiempo están abajo en la descripción y en los comentarios. No te olvides, no te quedes sin la segunda parte de tu mensaje del día de hoy. Espero que esta primera parte de la lectura te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos un corazoncito, muchísima luz y mucha paz. Sé feliz. Hola hermosas luces, bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de tu lectura del día de hoy, la lectura de charms y encantos. Tenemos acá nuestro tablero con las áreas de carrera y negocio, amor y relaciones, aquello oculto que no se ve, el área de guía del universo, el área espiritual, hogar y familia, nuestra salud y nuestra prosperidad y la parte económica. Hermosas luces, tenemos para el día de hoy una cuchara de charms o encantos para sacar. Esta parte puede hacer un poco de ruido, así que si tienes audífonos, coloca el video en mute o bájale un poco el volumen. Vamos a ver. Muy bien. A ver qué tenemos por aquí. En nuestra parte de amor y relaciones tenemos abundancia. Grupo número... ¡Ay, qué grupo! Si estoy haciendo la lectura de todos juntos. Bueno, grupo de hermosas luces. Acá tenemos abundancia y prosperidad. Puede que estés siendo invitado o invitada
a alguna salida, alguna cena romántica que involucre dinero. También tenemos en el área de aquello que no se ve, el hilo de tejer. El universo puede estar comunicándote con este hilito de tejer que es necesario que encuentres o que tejas, que unas esa parte de ti que puede estar oculta a tus ojos. Hay algo que no estás viendo, hay algo que todavía no percibes, que necesita ser unificado. De igual manera, el estetoscopio ha salido también en la parte de aquello que no se ve, nuestras sombras, lo oculto. Parece que hay algo que necesitas sanar, que aún no te has enterado. Esto puede que tenga que ver también con este hilito de lana, porque el hilo de lana se puede utilizar también para coser, para tejer, para unificar aquello que estuvo o está roto. Así que ya sabes, hermosa luz, ya no vuelvo a decir grupo número nada. Hay algo que todavía está oculto a tus ojos, que vas a descubrir y que necesita unificación, que necesita sanación. Tienes también por aquí como guía del universo también más abundancia, más prosperidad. Tienes la letra Y o Y, depende del país que seas, y tienes, esto siempre se me olvida y eso que ustedes me han dicho en otros videos, el zapato de caballo, siempre se me olvida el nombre, pero representa buena suerte. El universo como guía te está diciendo que toma las cosas con calma. Tú sabes que los caballos suelen ser muy rápidos. Toma las cosas con calma, que la buena suerte está de tu lado. También hay una personita, hay alguien cuyo nombre inicia con la letra Y o Y, o que tiene esta letra en su nombre, que va a estar asesorándote, ayudándote. Puede ser incluso algún tipo de ayuda financiera para ti. Tenemos también en la parte espiritual, aquí el hogar y la familia está un poquito mezclado con lo espiritual, pero empezamos con el zapatito. Esto puede simbolizar, hermosa luz, que el universo te está diciendo que des pasos firmes en lo que tiene que ver con tu espiritualidad. No dudes al dar los pasos. Si te toca meditar, si te toca hacer introspección, no dudes en dar pasos firmes. Tienes también aquí una carterita. En una carterita guardamos cosas, hermosa luz. Ya casi digo grupo número algo de nuevo. En una carterita guardamos cosas. Esto puede simbolizar que el universo te dice que guardes tu espiritualidad. Puede ser incluso momentáneamente. Que te guardes tu conocimiento, no compartas con todo el mundo aquello que es muy espiritual, cercano a tu espiritualidad, porque tal vez no todo el mundo está en el mismo nivel espiritual que tú, hermosa luz. Entonces, no todo debe de compartirse. Parece que tú estás en un proceso donde vas a aprender cosas ocultas, puede ser de ti misma o de la vida en general, y el universo te sugiere que guardes eso muy dentro de ti y todavía no lo compartas. Tienes por aquí también el corazoncito con el símbolo del latido. Esto puede significar salud, pero como se encuentra en el área espiritual, es salud espiritual. Grupo, grupo nada. Es la costumbre que tengo, es primera vez que hago esta lectura y costumbre de siempre leer un grupo. Hermosa luz, tenemos también por aquí entre la parte espiritual y la parte del hogar y la familia. Esto es una pesa y aquí vemos 45 libras a 20 kilogramos. Viene siendo lo mismo. 45 libras es exactamente lo mismo que 20.4 kilogramos. Por lo tanto, esto puede simbolizar algo como mantener el balance, mantener la estabilidad, mantener el equilibrio entre tu hogar y tu parte espiritual. Si tú tienes alguna
algún tipo de espiritualidad distinta a la de tu familia, esto puede simbolizar el balance y que te resguardes un poco. Un ejemplo, que tú seas cristiano, cristiana y que tu familia sea budista, por ejemplo. Para evitar choques de información es mejor que te resguardes temporalmente tu espiritualidad y mantengas un balance entre tus creencias y las creencias de aquellas personas de tu hogar. Pasando al hogar y a la familia, tienes aquí la letra F. Alguien cuyo nombre inicia con la letra F o que contiene la letra F en su nombre tiene una importancia para ti y tu hogar. Tienes también aquí otra letrica, la letra G, letra F y letra G, muy importante para ti, hermosa luz con respecto a tu familia. Tienes también por acá el arcano mayor de la carroza. Va a haber mucho avance positivo para ti, hermosa luz, con lo que tiene que ver con tu familia. Y también la rosa. La rosa representa en asuntos de hogar mucha paz, mucha armonía y mucho amor filial, mucho amor familiar. Curioso porque aquí también tienes lo que vendría siendo el 3 de espadas, que es la espada atravesando el corazón. Si te encuentras atravesando ahora mismo, hermosa luz, algún tipo de inconveniente familiar, tengo que decirte que eso va a ser sanado, va a haber paz y armonía en tu hogar. Ahora pasamos al área de la salud y el bienestar interior. Tenemos por aquí el arcano mayor de la luna. Vas a descubrir algo, una noticia, grupo. ¡Ay, no! Ahí voy de nuevo con el grupo. Vas a descubrir algo, alguna buena noticia, hermosa luz, algo desconocido relacionado a tu salud. Así que si te has hecho algún tipo de análisis, si has estado esperando el resultado, tengo para decirte que el resultado de ese análisis va a estar muy positivo para ti. Vas a estar pasando emocionalmente de preocupación a un mejor estado de salud, tanto mental como físico. Vas a estar más relajado, más calmado. Si sentías o estabas preocupado de que vas a tener algún tipo de dolencia física, te haces tus análisis y cuando recibes ese análisis el doctor te da las mejores noticias del mundo. Tienes aquí el aguacatito en la parte de la salud. El aguacate representa vitalidad, muy buena salud y muy buena prosperidad en cuanto a cómo nos sentimos. Muy buena salud, muy buena vitalidad. Hermosa luz, también esto puede significar literalmente que comas más aguacatito. El aguacate es una fruta muy nutritiva que te va a ayuda mucho también con el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo. No soy doctor, no soy doctora, pero sé que el aguacate contiene mucha buena grasa, buena para el cuerpo, que ayuda también al cerebro por el tipo de aceitito, el tipo de grasa que tiene. Nuevamente, no soy doctora. Aquí tienes también el zapatito, hermosa luz. Estos son pasos firmes, un buen avance con lo que tiene que ver con tu salud, con lo que tiene que ver con tu bienestar físico. Pasando ahora a la prosperidad, tienes aquí la letra K. Alguien cuyo nombre empieza con la letra K o que tiene esta letra en su nombre va a tener mucha importancia en lo que tiene que ver con el dinero. También esta persona va a ser del signo Aries, hermosa luz. Una persona del signo Aries puede estar haciéndote alguna propuesta, buena propuesta de negocio, o incluso regalándote algo de dinero, ayudándote a tener más prosperidad. Tienes aquí la sierra, la motosierra. Hermosa luz, ¿para qué se utilizan las motosierras? Para cortar cosas muy duras.
Hay algo relacionado al dinero que necesitas cortar de raíz, algo que tiene mucho tiempo dando dolor de cabeza, algo muy difícil de soltar. El universo te da la motosierra porque algo relacionado a tus negocios, a tu empresa, necesitas cortar. Puede ser incluso una sociedad con alguien que no es beneficioso para ti. De igual manera tienes aquí la lunita. La luna suele representar cosas ocultas o intuición, pero si te fijas, esta luna tiene cristales y de los cristales están naciendo honguitos, es decir, hay prosperidad y hay fertilidad para ti, cosas ocultas, dinero oculto. Puede ser un negocio que te va a llegar la idea a la cabeza y este negocio te va a traer mucha abundancia, mucha prosperidad. Tienes aquí también la bananita. La bananita puede representar, tiene el color amarillito. El amarillito es relacionado al oro. Oro viene siendo prosperidad. Y la banana, o por lo menos, nuevamente no soy doctora, cuando me tocaba entrenar mis ejercicios que yo hacía, la persona que me ayudaba y me enseñaba lo que estaba aprendiendo, siempre me decía que antes de cada actividad física, si no podía comer, me comiera solamente una banana, porque la banana contenía toda la energía necesaria para mi cuerpo. Esto se puede traducir en hermosa luz con que vas a estar recibiendo la energía, las ideas necesarias para avanzar en tu parte económica y en tus negocios. Tienes aquí también la florecita, una florecita que puede ser como una margarita. Las flores siempre representan fertilidad, prosperidad, un suelo muy fértil. Por lo tanto, vas a estar floreciendo en cuanto a tu economía, al área de negocios, hermosa luz, a lo que tiene que ver con tu dinero. Entre tu parte económica y tu carrera y negocios, tienes aquí también el arcano mayor de la rueda de la fortuna. Este pequeño charm estaba entre ambas, entre la parte de la carrera y el negocios y el dinero y la prosperidad. Puedes estar recibiendo, hermosa luz, pago de algo, pago de deudas que tenga que ver con un negocio. Si tienes, por ejemplo, un negocio, un emprendimiento y alguien te debe, alguien te cogió algo fiado, como dicen en mi país, esa persona va a estar pagándote. Y por último, en la carrera y el negocio tienes también la colita de ballena o de sirena y la tijera. Hay que cortar. ¿Qué hacemos con esta tijera? Cortamos la cola del peso, cortamos la cola de la sirena. ¿Cómo podemos interpretar esto, hermosa luz? Como que estás recibiendo las sobras de algo. Cuando tú te vas a comer un pez, bueno, hay personas que se comen la cola, pero realmente cortamos la cola, cortamos la cabeza. Entonces, hermosa luz, esto puede significar que estás recibiendo los residuos de algo o que no te conformes con los residuos en cuanto a negocios, en cuanto a tu carrera. No te conformes con menos cuando sabes que puedes recibir más. Vamos a enfocar aquí. Muy bien, bellísima luz. Estos son todos los mensajitos que tiene el universo para ti con tu segunda parte de tu lectura, la lectura de encantos y charms. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Les envío a todos, como siempre, un corazoncito desenfocado. Muchísima luz y mucha paz. Sean todos muy felices.